SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, el escudo iraní, el escudo social. Porque después de la catástrofe económica que está teniendo lugar muy rápido en los mercados, después de una intervención para frenar el precio del petróleo que no lo ha conseguido, después del bombardeo a instalaciones petroleras y refinerías, después de todo esto y después de que el crudo haya disparado su precio otro día más, hoy el Ejecutivo plantea un escudo social. Vamos a leer en qué consiste, qué sí y qué no contiene, porque se descarta aquel bono de 20 céntimos por litro de carburante del que disfrutamos durante la guerra de Ucrania y del que, dice hoy el gobierno, disfrutaron sobre todo las petroleras y las gasolineras, y que sí se incluye. Hoy vamos a leer qué sectores van a quedar cubiertos: agricultura, siderurgia, transporte. Hoy escudo social. Hoy escudo iraní en Hora 25 de los negocios. Este vuelve a ser hoy el sonido de la guerra, pero el sonido de la guerra hoy es económico, porque lo que se ha bombardeado hoy son instalaciones petroleras. Hoy se han bombardeado tanqueros, petroleros en Irak, se han bombardeado refinerías en Omán, se han bombardeado ataque muy claro y muy indiscriminado a buques en el estrecho de Hormuz. El ataque petrolero hoy ha desbocado los mercados y la amenaza que hoy ha lanzado el nuevo líder iraní, Mojtaba Khamenei, es que el estrecho de Hormuz se va a cerrar. Eso significa que se están destruyendo instalaciones petroleras y que se están cerrando los canales de transporte petroleros. Lo que hoy tenemos es una ofensiva sobre el crudo que bombea la economía. Y hoy lo que tenemos como consecuencia es el petróleo todavía más caro, un 7% más caro. Vuelve a superar los $100 el barril, con Irán amenazando. Lo ha hecho su Guardia Republicana con llevar ese precio no a $100 el barril, sino a 200. Lo peor es que cada tambor de guerra hace que el precio suba todavía más. Trump ha contestado asegurando que ya le va bien a Estados Unidos, que Estados Unidos gana más dinero porque cuanto más caro es el petróleo, más ingresa por sus ventas de petróleo. Este es el razonamiento de quien hasta hace poco era bautizado como el líder del mundo libre. We're doing very well. We have a great military and they're doing a fantastic job. If we have a little high oil prices for a little while, but as soon as this ends, those prices are going to drop, I believe, lower than even before. Que hoy pronostica que el petróleo va a caer mucho más incluso de los niveles en los que estaba antes de que comenzara el conflicto. Esta es la batalla militar y su impacto económico. Se están bombardeando instalaciones y las dos partes están apostando por sostener este conflicto incluso sobre esas instalaciones petroleras. Resultado, hoy el precio del crudo se dispara. Y lo hace más del 7% hasta volver a una cifra que es cifra de alarma económica, la de los $100 por barril. Después el mercado se ha ido relajando, pero el precio del petróleo está subiendo, lo que significa para nosotros, sobre todo si nos oyen desde un coche, que el precio de la gasolina y el gasoil en el surtidor también se está disparando. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Las facturas, las dos, se disparan, petróleo y carburantes. Sí, el barril de Brent, lo decías ahora, vuelve a dispararse hoy, vuelve a situarse en el entorno de los $100 después de la ligerísima tregua registrada en los últimos días,
cuando el anuncio de la liberación de reservas de crudo lo hizo caer desde los casi $120 que llegó a tocar hasta los 85. Pese a esa brevísima tregua, el petróleo acumula una subida de más de un 35% desde que comenzó el conflicto en Oriente Próximo. Y como no da tregua al petróleo, tampoco lo hacen los carburantes, aunque hoy la subida es algo más moderada que la registrada en días anteriores. El litro de diésel cuesta de media en Península y Baleares casi €1,82. En menos de 2 semanas ha subido un 25%. También la gasolina se ha encarecido bastante menos, en torno a un 17%. El precio medio ronda hoy el €1,70. En el surtidor, repostar ya es entre 15 y 28 euros más caro que hace apenas 13 días. Bastante alto, la verdad que sí. Incluso ayer cuando vine con el coche me di cuenta que se fueron, me parece que unos 10 céntimos más. Yo con la moto más o menos por ahí irá. Bueno, de momento no, de momento lo veo al mismo precio, pero bueno, todo llegará. Pues he pagado ahora 96 euros y de normal solía pagar 80 o por ahí. Con esta putada que nos están haciendo, lo vamos a pagar caro. Ese es el término científico. Efectivamente, lo peor es que el precio está desbocado y lo peor es que está desbocado después de que el mundo desarrollado haya intentado controlar estos precios, después de que aprobara una medida histórica que debía contenerlo. I can now announce that IEA countries have unanimously decided to launch the largest ever release of emergency oil stocks in our agency's history. Este era el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía. We'll be making 400 million barrels of oil available. I repeat, 400 million barrels of oil available. 400 millones de barriles de reservas estratégicas han sido puestas en el mercado, para que entiendan la magnitud del gesto que intentaba contener el precio del petróleo. En la guerra de Ucrania se liberaron 182 millones de barriles. 400, es más que el doble. En la primera guerra del Golfo se liberaron 60 millones de barriles. Estos son casi 6 veces más. Lo que tenemos ahora mismo es un intento de frenar los precios y un fracaso absoluto. Esto parece haber fracasado, desde luego, en la intención de contener el precio, como parece haber fracasado también la misión de escoltar tanqueros y abrir a cargueros y a petroleros el estrecho de Hormuz. And the Commander-in-Chief has offered the U.S. Navy to escort tankers when necessary. The President and his energy team are closely watching the market. Estados Unidos había ofrecido escoltar esos barcos. Francia, Macron, había ofrecido escoltar esos barcos. Tenemos un problema de precios, se está produciendo menos y tenemos un problema de transporte. No se puede cruzar la zona en conflicto. To continue keeping the Strait of Hormuz open. Esa zona en conflicto es la zona por la que se conduce el 20% del petróleo mundial. Así que lo que tenemos hoy, Sira, es, sin ningún tipo de eufemismo, el mayor golpe al suministro de petróleo de la historia. Así lo bautiza hoy la Agencia Internacional de la Energía. Sí, hay una reducción de producción por parte de los países del Golfo, según estima la Agencia Internacional de la Energía, de al menos 10 millones de barriles de crudo al día. No obstante, esta caída se compensa ligeramente porque otros países como Rusia o Kazajistán están incrementando su producción. Por eso la agencia estima que la reducción de oferta se sitúa en el entorno de los 8 millones de barriles diarios y advierte de que esta caída puede agravarse todavía más si no se restablece pronto el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz. Además, esta situación, que está afectando especialmente a Irak, a Qatar, a Kuwait, a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes, no está teniendo impacto solo en la disponibilidad de crudo, sino también de sus derivados, para los que la agencia estima una merma de producción de unos 2 millones de barriles diarios. De hecho, este organismo apunta que las mayores afecciones se están produciendo en los mercados de diésel y de combustible para aviación, aunque en este último caso también explica que con las cancelaciones de vuelos también prevé una reducción de la demanda y advierte del riesgo de falta de suministro de los gases licuados de petróleo para las calefacciones o para las cocinas, como el propano o el butano, especialmente en regiones como la India o como África Oriental. Así que ahora mismo lo que la Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo es que esto puede provocar no uno, sino 3 problemas energéticos. El primero en el surtidor, el segundo en calefacciones y equipos domésticos y el tercero en gas, es decir, en factura de la luz. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches.
Tenemos este informe de Agencia Internacional de la Energía y esta situación de la energía. Déjeme que le plantee los dos escenarios, el benigno y el realista, vamos a llamarlo así. Escenario benigno, esto se resuelve en días, como mucho una semana. ¿Hasta dónde nos vamos con el petróleo? ¿En qué situación estamos? Bueno, el mercado volvería en cuestión de meses a esa situación de sobreabastecimiento por los incrementos de producción de la OPEP, pero durante todavía un tiempo el mercado tendría que recuperar esos inventarios que se han perdido en estas semanas y se aplicaría una prima de riesgo por potenciales interrupciones de suministro futuras. Por lo tanto, aquí lo normal sería que el barril de petróleo se fuera a algún punto entre 75 y 80 dólares y, por lo tanto, que aún así tuviéramos un impacto de algunas décimas en IPC, de alguna décima en crecimiento en los próximos trimestres. 75-80 si todo va bien. Es decir, no estaríamos por debajo de los niveles que marcábamos antes del conflicto, como dice Trump. En los primeros meses, pero a final de año sí que iríamos tendiendo ya hacia unos precios del barril, posiblemente más en torno de los 70 dólares, que no son tan distintos a los que realmente teníamos hace un año y medio, por lo tanto el efecto neto no sería demasiado gravoso. Este es el escenario benigno. Déjeme que bautice el otro escenario como escenario realista, después de haber escuchado hoy a Mojtaba Khamenei y después de haber escuchado hoy a Donald Trump. Si esta guerra se prolonga meses, entonces, ¿en qué escenario estamos? Pues una auténtica crisis energética. Desde luego, esa liberación de reservas estratégicas sería absolutamente insuficiente. Estamos ante una crisis con efectos no lineales, es decir, los efectos no se acumulan progresivamente, sino lo hacen de forma exponencial. Fácilmente nos podríamos ir a precios del barril de 120 dólares o incluso por encima, no solo en los vencimientos inmediatos, sino en los contratos de entrega más lejana. Por lo tanto, ya empezaría a afectar también pues, a la industria petroquímica, a la industria de fertilizantes. Se mencionaba el efecto del petróleo, de sus derivados, del gas natural, pero también muy importante los fertilizantes, sobre todo para economías como la India. Hay que tener en cuenta que el Golfo Pérsico en la última década se ha convertido realmente en un suministrador de una amplia gama de productos derivados del petróleo. Con estos dos escenarios en mente y con esta situación petrolera, ¿cuál de los dos es ahora mismo el más probable? Bueno, es absolutamente imposible saberlo, pero muy probablemente en el interés de todas las partes está que en algún momento se produzca una desescalada. Si se produce, digamos, en las próximas 2 semanas, al final los daños van a ser relativamente modestos, los mercados financieros recuperarán con mucha velocidad, pero vuelvo al concepto ese de los efectos no lineales, del riesgo exponencial al que nos enfrentamos en las próximas 2-4 semanas. Jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes, es un placer. Como siempre, cuídese. Un abrazo. Muchas gracias. Este, ahora mismo, dedos cruzados, es el escenario por el que rezan todos los mercados. Hoy Donald Trump ha asegurado que ya está ganando la guerra. De hecho, ha dicho que ya la ha ganado. Eso podría llevarnos a ese escenario más benigno, significar que ya está buscando una salida. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Y este ahora mismo, en función de qué escenario tengamos, es el segundo planteamiento. Con este problema dibujado, la solución es un escudo social más o menos intenso en función de más o menos duración del problema. Esto es lo que hoy ha anunciado el ministro de Economía. Un escudo, decía, dinámico. En cuanto a que lo que estamos poniendo sobre la mesa aquí es una respuesta acotada a los impactos que estamos viendo como consecuencia de la guerra. En este caso, una respuesta proporcional, abierta y flexible en caso de que la situación se deteriore posteriormente. El escenario dinámico significa plantear este escudo de manera algo distinta al que se planteó el de la guerra de Ucrania. Entonces se presupuestaron 16.000 millones, se acabaron gastando 25.000 a fin de año y en los 2 años siguientes el montante llegó a alcanzar los 47.000 millones en total. ¿Qué se está diciendo ahora? Ahora se está diciendo no vamos a anunciar todo tipo de medidas, sino que gradualmente vamos a ir respondiendo en función de los problemas si esto se agrava. ¿Qué significa escudo dinámico?
cosas que no se harán y cosas que sí se harán. No se va a hacer. El Gobierno descarta ya la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que vivimos en la guerra de Ucrania. Parece que en las circunstancias actuales la bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales y, como he dicho antes, esto lo estamos teniendo en cuenta también en nuestro diagnóstico. Es lo que decía el ministro Cuerpo. Aquel dinero, aquellos 20 céntimos por litro de diésel, 20 céntimos por litro de gasolina, tuvo dos problemas. Primero, era regresivo. Ayudaba, para que nos entiendan lo mismo, a quien tiene un Seat Panda que a quien tiene un Ferrari o un Porsche. El 20 céntimos lineal significa que todo el mundo recibe 20 céntimos, tanto sea pobre como si sea rico, al margen de su poder adquisitivo. Aquel fue el primer problema. Era regresiva esa ayuda, daba más a quien menos lo necesitaban. Y el segundo problema, no llegó plenamente al consumidor. Algunas petroleras subieron los precios y se embolsaron parte de esa bonificación. De hecho, entre las medidas que ahora sí se van a aprobar está el reforzar la vigilancia sobre ciertas estaciones de servicio y sobre ciertas petroleras que están siendo pistoleras en esto de la velocidad de trasladar la subida al surtidor, decía la ministra Sara Agesen. Y están supervisando las 12.000 gasolineras que existen en nuestro territorio, monitorizando si hay algún tipo de actuación que no cumpla con lo que es la normalidad en este contexto, que desde luego es bastante complicado, pero por supuesto darán cuenta, ¿no?, de cuál es su trabajo de supervisión, y también están supervisando los mercados eléctricos. Así que, ¿qué no se va a hacer? De momento el Gobierno dice no a ese bono de 20 céntimos que hace apenas unos años se presentaba como la gran apuesta. Hoy, en el Consejo de Ministros, hemos aprobado el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, que es un plan serio y ambicioso que plantea medidas eficaces para dar respuesta a la compleja situación generada por la guerra. Esto es lo que no se va a hacer. ¿A qué se dice sí? ¿Qué sí se va a hacer? De momento, el escudo que se está planteando dice ayudas muy concretas a sectores muy concretos, fundamentalmente los que están en primera línea de este shock de precios, es decir, los que más petróleo o combustible consumen. Esto en castellano significa al campo, al que el precio del gasóleo profesional ya le ha subido un 40% y los fertilizantes le han subido un 30%. Y al transporte, para evitar que esto cale a toda la cadena de productos que llegan al súper, para evitar que la alimentación que se transporta por carretera acabe encareciéndose en el camino y acabe encareciendo la cesta de la compra. Lo que sí le puedo garantizar es que va a haber una atención especial a los sectores que se ven más afectados, en este caso sobre todo por la subida del diésel, como puedan ser el campo o el transporte por carretera. A esto se dice sí. En este capítulo no se menciona, pero en este capítulo estarían industrias electrointensivas a las que la luz también puede irse. Estamos hablando de siderurgias, cerámicas, estamos hablando de industria del automóvil. Este es el sí, que sí se va a hacer. Ayudas concretas a sectores concretos. Y 2, se va a hacer también ayudas a población vulnerable, a quienes vivieron aquel miedo de encender la luz. Pues la luz no, ni hablar, no. Con la luz apagada a todos lados, con el móvil. No es para tanto, pero sí ha subido bastante. Sí. Hombre, claro que ha subido muchísimo. Ahora la han bajado un poquito, pero está por las nubes. O sea, sí es para tanto que ha subido todo mucho. No vamos con el móvil, pero sí es verdad que... La población vulnerable va a ser la primera en recibir ayudas. Será la primera línea de ayudas. Hoy lo respaldaban los agentes sociales, los sindicatos. Pepe Álvarez, UGT. Que se pueda hacer con soportes concretos para esas personas, subvencionando algunas de las cuestiones que son de mayor utilización, o se puede hacer pensando en todo caso que la bajada de impuestos tiene que tener una relación con las rentas de las personas que tienen que soportar o que no pueden soportar, mejor dicho, el incremento de los precios.
El paquete no se ha detallado todavía, pero estas dos líneas de qué sí y qué no se va a hacer están dibujadas ya. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Y qué se plantea? ¿Qué dibuja el esqueleto que dice tener el Gobierno? El Gobierno quiere dar una respuesta proporcional a esta crisis, así que las medidas se irán aplicando según se noten los efectos del conflicto sobre nuestra economía. De momento, lo que ha planteado el Ejecutivo es eso que tú decías, un esqueleto, así lo ha dicho el propio ministro Carlos Cuerpo, así que prácticamente todo está por dibujar. Sí sabemos que el campo y el transporte por carretera, sectores muy afectados por la subida del precio de los combustibles, podrán beneficiarse de medidas fiscales. No sabemos cuáles y se descarta casi al 100% la bonificación por litro, algo que ya vimos cuando los precios se dispararon por la guerra de Ucrania. Entonces el Gobierno bonificó 20 céntimos por litro. Sobre el escudo social, pocas pistas. Solo sabemos que se prohibirá el corte de suministros a las familias vulnerables. Lo que no sabemos, Javier, es cuándo se aplicarán estas medidas. Jorge Galindo, director de SADECPOL, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tiene sentido y qué no? Empecemos por esto, renunciar a los 20 céntimos por litro. ¿Esto tiene sentido? Yo creo que sí tiene sentido. Esa medida tenía bastantes problemas, tenía una parte de captura por parte de un sector, unos sectores, ¿no?, de la oferta, que se quedaban con parte del descuento. Tenía además el problema de que la mayor parte del dinero iba a los bolsillos, ¿no?, de quienes más consumen gasolina, que son los hogares que más tienen. Y además tenía otro problema, que es que, digamos, la razón por la cual existen precios altos o impuestos altos a los combustibles fósiles es para incentivar la descarbonización, ¿no? Y no me parece una buena idea renunciar a ello. Ayudas a los agricultores, ayudas a los transportistas, la primera línea de quien recibe este shock. ¿Esas ayudas tienen sentido? Pues yo aquí voy a dar una pausa a ver cómo están diseñadas, ¿no? Yo creo que es muy importante aquí, el diseño es un matiz crucial para que acabemos realmente ayudando a las partes más competitivas del sector, ¿no?, o de los sectores. Eso es lo que tendría que suceder, porque si no puede ser contraproducente también. Así que aquí nos ponemos en pausa. ¿Deben volver los límites a la subida de luz, a la subida de gas, aquellos topes de excepción ibérica? Pues mira, los topes tuvieron efectivamente un efecto reductor en la factura de la luz. Esto lo medimos en SADECPOL, sacamos una evaluación que decía que en los primeros 6 meses se ahorraron hasta 200 euros en el hogar medio, pero tuvieron un problema también, que es que parece que incentivaron el consumo de gas en ciclo combinado, ¿no? Entonces también tienen problemas, digamos, en la descarbonización. O sea, tenemos que tener en cuenta que si hacemos esto, pagamos un coste. ¿Y los topes en gasolinera? Esto lo han intentado hacer países como Croacia, como Hungría, países en Asia. Este tope en la gasolinera, ¿esto tiene sentido? Yo creo que los controles de precios no suelen ser una buena idea cuando tienes un sector bastante competido, ¿no? O sea, los topes de precio pueden funcionar cuando tienes monopolios, pero no es el caso. Entonces, yo creo que esto no lo pondría de momento en el mix. Pues con todo esto, análisis, director de SADECPOL, Jorge Galindo, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hoy todo este es el abanico y a partir de aquí reacción en los mercados. Porque Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Lo que hemos tenido es todavía más caídas. Sí, el nerviosismo vuelve a contagiar las bolsas. Hoy el IBEX 35 cae un 1,2%, ha terminado en los 17.139 puntos en una tabla que hoy se ha teñido de rojo prácticamente en toda Europa. Repsol, por cierto, vuelve a liderar de lejos las subidas. La compañía gana un 2,6% y le siguen el resto de energéticas del IBEX. Todo el escudo y lo que se está haciendo ya para responder a esta catástrofe económica. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.